Reciban gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Para toda la fiel iglesia, para el pueblo católico, para mis hermanos, he preparado esta cápsula porque pienso y considero que es importante llevar a cabo las transmisiones de las verdades de fe. Pero hoy vamos a hablar de una verdad infinita y eterna que ha sido develado a la luz de la tradición católica. Entonces vamos a especular conforme a la iglesia, como conforme a la iglesia ha definido o conforme el Espíritu Santo ha definido a través de los documentos de la iglesia. Lo que quiero aclarar es que en este pequeño fragmento, este videoclip, vamos a narrar simplemente uno de los papeles del Espíritu Santo. Entonces, esta es la primera parte. Lo primero que vamos a hablar es qué tan importante el Espíritu Santo ejecuta este papel. Porque honestamente, Jesús se definió como el Hijo y Jesús definió a su Padre como Padre. Entonces, cuando nos dirigimos a Jesús, tenemos un título o una imagen o un concepto a cabalidad. Él es nuestro hermano mayor, nuestro Salvador y Dios es nuestro Padre. Pero el Espíritu Santo muchas veces se le define de muchas maneras. Encontramos Paloma Santa, la Shekinah, etc. Entonces son títulos que nos suenan tan familiares. Entonces, de hecho, un santo moderno, contemporáneo, llamó al Espíritu al gran desconocido. Entonces, el Espíritu Santo ocupa uno de los papeles importantes también, pero antes de entrar en materia, quiero aclarar antemano y anticipadamente que en Dios no hay género, o sea, no hay género de sexualidad, ni masculino ni femenino, pues Él es el eterno. Simplemente nosotros no podemos comprender a cabalidad las cosas infinitas con nuestra mente finita. Por más que queramos entender a Dios, no lo podremos entender a plenitud, porque si lo entendemos, no sería Dios. Entonces, en Juan 14, 18, uno de los pasajes importantes que voy a destacar en esta ocasión, Jesús antes de su partida le dice a los apóstoles: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Examinemos esta pequeña paráfrasis, entremos en detalle. Jesús relaciona algo aquí familiarizado porque dice: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará un consolador, un paráclito que estará, un acompañante que estará con ustedes. O sea, y ese era el Espíritu Santo, que era el Espíritu de la verdad. Eso lo detalla en los capítulos 14, 15, 16. Entonces, Jesús entonces está relacionando al Espíritu Santo con un papel familiar. Bien, aquí en esta primera parte de este fragmento, de este videoclip, solamente quiero decirles que todo lo que una madre cumple en el plan terrenal, el Espíritu Santo lo lleva a cabo en el modo celestial. Lo que una madre cumple en el modo finito, el Espíritu Santo lo lleva a cabo en el modo infinito. Pero, o sea, el Espíritu Santo se ve aquí ocupando el papel de una madre. Ojo, no estoy afirmando que el Espíritu Santo es femenino o que es una mujer, pero los padres, las figuras eclesiásticas más relevantes de aquel tiempo del siglo I, detallaron ese papel. De hecho, tenemos esos documentos y lo vamos a detallar más adelante en las partes posteriores que va a venir a continuación. Entonces, la palabra que se usa, muchos interpretan este texto en Juan 14, 18, de que la palabra que se usa es desolados, pero la palabra que se vierte es órfanos, que quiere decir huérfanos. Y huérfanos, como en aquel tiempo el concepto de la palabra huérfanos eran los niños desolados que no tenían vivienda, que no tenían padres ni madre, y entonces estaban desolados completamente. Entonces,
cómo iban a quedarlo, cómo, o sea, cuando el Espíritu iba a venir, ellos no, o sea, iban a tener una compañía como de algo, no del Padre ni del Hijo, sino como de este personaje. Entonces, este personaje va a ocupar el papel como madre. Ahora, Jesús, vemos que cumplen las madres desde un principio, el nacimiento, luego amamantan a los hijos, luego les enseñan a hablar las primeras palabras, les enseñan a orar, o sea, les enseñan, les inculcan los principios correctos a sus hijos, a sus bebés. Entonces, el Espíritu, Jesús identifica al Espíritu como el agente divino de nuestro renacimiento. En Juan 3:5 dice, el que no se renace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que nace de carne es carne y el que nace del espíritu es espíritu. Pero, no, o sea, nacemos de espíritu. El primer dato que nos brinda la Biblia es que nosotros nacemos como de una madre, nacemos de espíritu. El segundo dato es que nuestro espíritu está relacionado con el sufrimiento de parto. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23. Dice de la siguiente manera. Romanos capítulo, dice 8, versículo 22 y 23. Vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto. Y también nosotros, aunque ya tengamos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestros derechos de hijo y la redención de nuestro cuerpo. Ok, es decir, el Espíritu nos da luz y está relacionado con el sufrimiento, con un dolor que gime como para darnos dolores de parto. No solamente eso, sino que, no obstante, el apóstol Pablo y Pedro nos llaman bebés en Cristo y nos exhortan a desear leche espiritual en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y al 3, y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Y continúa San Pablo. San Pablo también va a decir que camina por el Espíritu en Gálatas 5:16. No solamente eso, sino que va a decir reza en el Espíritu. No solamente eso, sino que continúa diciendo, solo entonces puede madurar el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Y no nos detengamos ahí. De hecho, San Pablo también, que es secretario del Espíritu Santo, nos va a decir en Gálatas capítulo 4, versículo 6, que una de las primeras palabras que el Espíritu nos enseña a decir es Abba, o sea, Padre. Entonces este espíritu nos da luz, está relacionado con el sufrimiento de parto. Después los apóstoles nos exhortan a hacer leche espiritual como una madre, y las primeras palabras que nos enseña el espíritu a decir es Abba. Entonces, para continuar, vemos también en Romanos 8:16 que el mismo espíritu nos enseña nuestro espíritu de que somos hijos de Dios en Romanos 8:16. Si facilitaríamos esto ejemplificando en las familias que tenemos en casa. Las mamás, cuando alguien tiene un hijo, lo que le enseña a una mamá a un hijo es que él es su papá. Ese personaje alto, ya sea de voz profunda, chaparro, pero ese personaje, la mamá le enseña a decir papá. Y no solamente esto, sino que por muy humillante que pueda sonar, o por cualquier interpretación que tú sueles aplicarle, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, o sea, nos enseña cómo debemos rezar en Romanos 8:26. Vamos a buscar el pasaje. Romanos 8:26 dice: somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inenarrables. Continúa el 27, dice: y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues es el Espíritu quiere conseguir para los santos y lo que es de Dios.
También si identificamos al Espíritu como un personaje, como ya sea como el Padre, como el Hijo y ahora el Espíritu Santo, vemos que cumple el papel aquí como de una madre. Ciertamente no, con esto no afirmamos que el Espíritu Santo sea femenino. Repito nuevamente, lo he dicho, lo repito y lo sostengo. En Dios no hay género de sexualidad, pero entendiendo esto se nos hace más fácil entender por qué en Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. La primera regla de papá en la casa es: no hagas enfadar a mamá, no le digas esto a mamá, no hagas que se sienta mal. Y por eso entendemos otra cita bíblica que es Mateo capítulo 12 versículo 32. El que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado, en cambio el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Entonces, y aquí yo voy a resumir todo lo que hemos hablado para ya así conjeturar esta cápsula y no alargarnos. Dice, bueno, lo que las madres de la tierra hacen de modo finito, el Espíritu Santo lo lleva a cabo de modo infinito. En resumen, como nuestra madre nos dio a luz, el Espíritu nos da un nuevo nacimiento. Como una madre alimenta a sus hijos, el Espíritu Santo alimenta a los hijos de Dios con leche espiritual. Como una madre gime en el parto, el Espíritu Santo gime para darnos la vida. Otro dato muy interesante, un dato bíblico, es que el verbo gemir en griego que se usa en Romanos 8, 22 y 23, es el mismo término que se utiliza en Génesis 3:16. Hay uso muy parecido para hablar de eso, de la palabra gemir. Entonces, cuando Eva tiene a sus hijos, su descendencia. Entonces, mis hermanos, yo no quiero alargar demasiado este tema. Es un tema muy largo, así que vamos a tratarlo por cápsulas. Este es la primera parte y me despido. Que Dios les bendiga. Nos vemos en otra ocasión.